buenas noches a todos ustedes. Es un honor presentarles al Magíster Alain Sánchez, abogado de profesión, Life Coach Integral, Master Speaker, miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas, docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades públicas y privadas, exfuncionario del órgano judicial de Cochabamba. Cuenta con un gran currículum y una gran trayectoria profesional. Y esta noche, nuestro reto de 30 minutos nos estará presentando el tema de unidades procesales en tiempos de COVID. Agradecemos su participación y el panel es suyo. Muchísimas gracias. Permítanme compartir. Muy bien, muy buenas noches a toda la comunidad que nos está siguiendo en vivo y doy las gracias por la invitación a lo que viene a ser este reto de los 30 minutos con la temática nulidades procesales en tiempos de COVID. Realmente es una situación muy importante generar el aspecto de conocimientos en esta área a raíz justamente de lo que viene a ser la materia procesal y lo que va a ser esta etapa que desde ya en el mundo se ha generado el año pasado, finales del año pasado, y que bueno, acá en Bolivia empezó a gestarse desde el mes de marzo ciertas actividades legales y jurídicas que han determinado obviamente un aspecto muy importante en lo que viene a ser la profesión de la abogacía y lo que viene a ser incluso el manejo de los estrados judiciales. Pues bien, creo importante que lastimosamente en 30 minutos va a ser muy complejo desarrollar todos los elementos que esta temática realmente merece un curso mucho más amplio. Sin embargo, no voy a tampoco menospreciar el contenido y generar en este espacio de lo que nos da justamente el reto, las ideas más importantes para que puedan tener una idea de cómo llevar adelante lo que viene a ser las nulidades. Y obviamente tal vez el reto más importante fue que no se ha tomado una materia en específico, sino que tenemos de antemano varias materias del derecho que están sujetas también a estas reglas de las nulidades. Sin embargo, he visto dividirlo en tres partes la ponencia de esta noche. La primera que vamos a tocar justamente es la aplicación de la ley en el tiempo y voy a dar mi pequeña observación más adelante en referente a este punto. La segunda, vamos a ver el aspecto de las nulidades y los sistemas, que es muy importante, puesto que los sistemas se aplican de manera general en todos los códigos procesales que se tenga a la mano como tal. Y por último, vamos a ver las situaciones casuísticas que pueda generarse también, tanto desde la experiencia que se está viviendo acá en Bolivia, como también tal vez alguna que podamos generar a nivel internacional. Sin mayor preámbulo, empecemos. Aplicación de la ley en el tiempo. Cuando se toca este punto, obviamente, antes de ingresar a lo que es el estudio mismo de la nulidad, tenemos que tomar en cuenta el tiempo. Para los físicos, el tiempo es un elemento tal vez de no mucha importancia. Sin embargo, nosotros, los abogados, hemos desarrollado incluso la normativización de lo que viene a ser el tiempo. Nótese que incluso en una constitución política del Estado, en una constitución, vamos a encontrar una norma que legaliza el tiempo. Le pone un inicio y le pone un final. Es decir, que en el ámbito del derecho, nosotros hemos desarrollado básicamente una normativización. Pero aquí viene la crítica. No podemos nosotros hablar solamente de la ley, puesto que la ley es una categoría que en muchos de los países es simplemente un elemento normativo. Por lo tanto, justamente el profesor Marcial
Rubio Correa, profesor peruano, resalta en su libro de aplicación de la norma en el tiempo que lo correcto es generar o hablar de normas, del concepto de normas y no de la ley. Evidentemente, muchos autores tocan este punto de la aplicación de la ley e incluso cuando estábamos nosotros estudiando derecho, hemos tenido la sutileza de encontrarnos con este título tan atractivo. Sin embargo, ya en una profundidad, evidentemente no podemos ingresar ya en un campo de solamente determinar el concepto ley, sino que debemos generar ya un concepto más alto como norma. Y obviamente dentro del concepto de norma vamos a encontrar las diferentes categorías que nosotros manejamos del día a día, empezando incluso desde lo que es la constitución política del Estado, puede ser los tratados internacionales en temas de derecho, puede ser el derecho comunitario, solamente los tratados internacionales, las propias leyes, los reglamentos, las resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero resaltar dentro de esta primera parte dos elementos que es de muchísima importancia que debamos nosotros tomar en cuenta antes de incluso de generar un incidente de nulidad o simplemente al respecto de tener a futuro una notificación de un incidente de nulidad o estemos presentes dentro de la audiencia oral con una situación de vicisitud. ¿Cuál es? El planteamiento del problema que les traigo en este punto es que tenemos que tomar dos elementos muy importantes. El primer elemento que quiero justamente compartir con ustedes es la aplicación retroactiva, la aplicación inmediata y la aplicación ultraactiva de la norma. Esto ya lo habíamos nosotros identificado en su debido momento. Y es que la aplicación de la norma retroactiva vamos a tener en cuenta en los diferentes sistemas normativos que podamos tener en un determinado estado, va a generar, obviamente, dentro de sus disposiciones finales, algunas normativas que van a establecer una retroactividad de la aplicación de la norma. Y esto obviamente va a tener que ver con el segundo planteamiento que les voy a compartir más adelante. Para ello, obviamente tenemos que nosotros tener en cuenta lo siguiente. Primero, que nosotros tenemos que generar específicamente un punto de quiebre. ¿Qué quiero decir? Que cuando tenemos una norma por el cual ya se está desarrollándose el derecho y esta es abrogada en un determinado tiempo, que lo voy a denominar quiebre, vamos a ver que la norma, esta norma que la voy a denominar norma A, va a convertirse después, o no se va a convertir, perdón, sino va a detenerse o va a tenerse una nueva normativa llamada B. Y obviamente esa normativa va a ser de una aplicación inmediata desde el punto de vista de su promulgación específicamente, y eso lo hemos visto completamente en todas las áreas. Pero, ¿de qué me sirve esto? Puesto que es importante que el abogado tome mucha atención en relación justamente a qué normas teníamos nosotros antes del COVID, qué normas se han generado dentro de este sistema del COVID en el Estado y qué normas justamente están determinando una aplicación normativa a futuro. En muchos estados, una de las principales normas que se han ido generando específicamente es la de los créditos. Y esto no es algo que recién esté pasando. Si revisamos, obviamente, la historia, una vez concluido lo que viene a ser la Primera Guerra Mundial, se tuvo esta misma situación, este mismo paradigma del uso o nacimiento de normas en las cuestiones crediticias. Y Bolivia, por ejemplo, no es ajeno. La aplicación de las normas obviamente va a determinar cierta situación en un proceso. Y ahora a lo que yo iba. El segundo punto que es importante tener en cuenta del planteamiento de la aplicación de la norma en el tiempo es la teoría de los derechos adquiridos y de los hechos cumplidos.
Son dos elementos que realmente nos tocaría mucho más tiempo estudiarlos en específico, pero creo que es muy importante en este punto compartir estos dos elementos que es muy importante. Por un lado, la teoría de los derechos adquiridos es aquel que nos da justamente a entender que el derecho que se ha aplicado al sujeto en un determinado tiempo, pues no va a poder ser modificado por el transcurso del mismo. Y así devengan nuevas normativas, estos derechos adquiridos no van a ser modificados. Por lo tanto, cabe como primera regla antes de iniciar un incidente es que el abogado tenga en cuenta cómo aplica la teoría de los derechos adquiridos al caso propio. Ya les decía, por ejemplo, la cuestión crediticia. Un ejemplo. El segundo ejemplo viene a ser en materia de jubilación. En tercero, la cuestión de familia con la asistencia familiar. Y así podemos seguir en cada materia. En materia penal, justamente también aquellos, y aquí vamos a ver justamente la ultraactividad o retroactividad de la misma norma que en muchas de las constituciones han generado, en beneficio, obviamente, de lo que viene a ser la materia social. Entonces, el abogado tiene que tomar en cuenta como primer elemento es la aplicación retroactiva, inmediata y ultraactiva de la norma. Y para ello, obviamente, tenemos que tomar en cuenta las leyes que están naciendo o los reglamentos que están naciendo o las resoluciones que están naciendo de las diferentes instituciones competentes y que sea parte de la materia que nosotros estamos asesorando una verdadera visión de aplicación en el tiempo. Ahora, si a esto sumamos este segundo elemento de lo que viene a ser la teoría de los derechos adquiridos, vamos a tener entonces la plataforma de lance para lo que pueda ser posiblemente una nulidad. Pero una cosa también es la teoría de los derechos adquiridos y otra la de los hechos cumplidos. Son dos cosas muy distintas. Y en esta situación es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los hechos cumplidos vienen a generar justamente aquellos que nacen con la nueva disposición normativa que pone vigencia. Un ejemplo, acá en Bolivia justamente se va a determinar una situación de beneficio para los deudores ante las entidades financieras. Eso es justamente aquellos que van a generarse con los beneficios de las nuevas normativas. O si ustedes quieren en algo más simple, nótese que justamente el gobierno acá en Bolivia generó justamente una normativa por el cual se iba a condonar de forma gradual el uso de la energía eléctrica. Y obviamente esta normativa se aplicó simplemente cuando la pandemia del COVID-19 estuvo justamente en situación de emergencia por el Estado boliviano y obviamente fueron beneficiados los sujetos o en este caso pueden ser justamente los clientes del servicio eléctrico con la rebaja respectiva. Por lo tanto, entonces es un ejemplo, pero que esto en materia procesal, ¿qué tiene que ver? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Si hemos entendido lo que viene a ser en esta parte de lo que viene a ser la aplicación de la normativa en el tiempo, con los elementos que ya, con estos dos elementos grandes que ya les expliqué, pues creo que estamos de acuerdo que las nulidades procesales en realidad es un campo tan grande, pero no tan difícil de entender, puesto que básicamente cada cuerpo normativo, sea cual sea la materia, va a determinar un origen específico de cómo llevar adelante una nulidad. Y para ello, obviamente, nosotros los abogados tenemos en cuenta los sistemas de nulidad. Es algo que nos hemos olvidado tal vez en un debido momento. Es algo que se ha generado en una situación muy distinta a lo que viene a ser la práctica y la teoría. Créanme que justamente la teoría nos lleva a un nivel práctico cuando entendemos cuál es la finalidad de esta teoría. Y si vemos la situación de lo que voy a exponer ahora,
se van a dar cuenta que cada cuerpo normativo, ya sea este penal, familiar, civil, orgánico, lo que sea, va a estar justamente supeditado a una doctrina ya precedentemente creada. Y a ello entonces yo quiero compartir esta situación de lo que viene a ser el primer sistema. Y hablo del sistema romano. El sistema romano nos dice que existe una disposición que establece expresamente la sanción de nulidad para el caso de violación de cualquier norma procesal. Repito, dentro del sistema romano, las nulidades se han visto como la existencia de una disposición que establece expresamente la sanción de nulidad para el caso de violación de cualquier norma procesal. ¿Qué quiere decirnos? Que en realidad justamente ya el cuerpo normativo, adjetivo, conlleva un artículo en específico que te dice es nulo. Si falta esto, o se quebranta esto, o se viola esto. No voy a entrar en los pormenores del concepto de quebrantación, violación, etcétera, porque eso ya es algo más profundo. Sin embargo, quiero que se entienda que para el sistema romano, el requisito es que ya existe la norma que sanciona la nulidad. Por lo tanto, el hecho jurídico que nosotros vamos a generar como un vicio o como una violación debe necesariamente estar en el ámbito físico, haberse generado, y que eso tiene justamente, sin palabras más sencillas para los estudiantes de derechos, tiene que haber una complementaria, una subsunción del hecho al derecho. Y básicamente ese es el sistema romano. Ahora, si vamos un poquito más a fondo, tenemos también el sistema francés. El sistema francés de nulidades obliga al juez a no declarar otras nulidades que las establecidas por ley. Y esta es la típica. Si ustedes revisan el cuerpo adjetivo de la materia que ustedes están realmente asesorando, van a encontrar que ya la normativa establece ahí que el juez solamente puede declarar la nulidad si hay estos elementos. Y por lo general, siempre hay los elementos de especificidad, trascendencia, etcétera. Principios que están justamente ahí, determinados en este sistema. Pero que el juez solamente va a poder justamente generar el incidente como probado si el sistema adjetivo, como el sistema francés lo dice, lo declara como tal. Si no, el juez no está supeditado a ello. Ahora, otro sistema también muy importante es el sistema germano. Este sistema germano deja librado en realidad al criterio direccional del juez la procedencia de la declaración de nulidad. Es decir, ya no salimos de la cuestión de la norma y es del juez. Un ejemplo. Acá en Bolivia tenemos la situación del Código Procesal Civil que mantiene este código, el sistema francés, y que ya establece justamente al juez una abstención de no declarar nulidades si es que no está enmarcado en lo que la ley prevé. Sin embargo, dentro de lo que viene a ser la normativa orgánica de lo que viene a ser el sistema judicial, tenemos un articulado que te dice el artículo 16, que te dice que el juez puede declarar la nulidad siempre y cuando haya habido indefensión procesal. Y la indefensión procesal obviamente cae en una situación mucho más de estudio relevante. Y aquí es donde creo lo primordial de este curso. Y es saber específicamente qué pasa con la suspensión de los plazos. No solamente creo acá en Bolivia, sino en diferentes estados, por la situación de la pandemia que se ha generado del COVID, se han determinado el cierre incluso o la suspensión de las labores judiciales. Y al determinar la suspensión de las funciones judiciales, obviamente mediante resoluciones de lo que viene a ser las autoridades competentes, los procesos se han suspendido.
pero de una revisión minuciosa se encuentra, por comentarios también de otros colegas de otros estados, que verdaderamente esta suspensión no está dentro de no está dentro de los procesos. Quiere decir un ejemplo, por decir, cuando llega la vacación judicial, uno se encuentra en el expediente de que de tal fecha a tal fecha fue la vacación judicial y no corren los plazos. Pues bien, ante una situación de emergencia sanitaria como ha sido el origen por este COVID-19, en varios lugares que no han tenido una normativización homogénea, se ha generado, obviamente, el espacio de lo que viene a ser las suspensiones de plazos de una manera discontinua. ¿Por qué? Porque en la realidad justamente se ha vivido un sinfín de sistemas. Por ejemplo, acá en Bolivia hemos tenido un sistema de lo que viene a ser una cuarentena total. Y cuando teníamos una cuarentena total es que no había ninguna función que se pueda gestionar. Pero obviamente había la excepción de algunos juzgados que en materia penal, por ejemplo, seguían en funcionamiento por su situación particular, pero había otras áreas como materia civil o como materia laboral o como materia familiar que estuvieron trabajando a media máquina o simplemente no trabajaron. Y ante esta restricción, obviamente, como el abogado en cierto momento se lo ha catalogizado como una persona que no está dentro de lo que viene a ser el personal de servicio de emergencia de primera línea, si ustedes quieren, pues simplemente quedó en la situación de quedarse en casa. Sin embargo, el hecho de que el abogado se haya quedado en casa implica también que el juzgado penal que estuvo trabajando y que llevó el proceso, no solamente un proceso específico, sino también todos los procesos, y el otro colega tuvo la pericia de salir y presentar un requerimiento o una solicitud que afecta también a la otra parte y que fue notificado en la oficina de lo que viene a ser del abogado afectado, tenemos ahí a un vicio. Ese vicio obviamente lo vamos a tener que generar en cualquiera de estos tres sistemas que hemos explicado hace rato. Pero no solamente eso, sino que tenemos que ver y generar las notificaciones. Y yo voy en este punto, creo que lo mejor que uno puede hacer es determinar el sistema germánico de la indefensión procesal, que incluso está justamente cobijado por lo que viene a ser el Tratado del Pacto de José de Costa Rica. Y ahí tenemos justamente los elementos claves para poder desarrollar la defensa o aclarar la situación de las nulidades. Y si fuese así, tenemos ciertos elementos. Como dije a un principio, nosotros tenemos que tener certeza de la aplicación de la ley en el tiempo. Para lo cual, obviamente, el expediente físico, así el sistema procesal, sea cual sea este, tenga una preponderancia y tienda a lo que viene a ser la oralidad o tienda a lo que viene a ser la situación por escrito, el expediente siempre va a estar en manos de las partes y de la autoridad judicial. Y ese expediente debe necesariamente llevar justamente las aclaraciones de si hubo o no hubo suspensión de plazos. Porque es un primer elemento dentro del espacio de nulidades, que lo voy a poner, que debe necesariamente generarse, puesto que si en esta pandemia específicamente se determinó por normativa una cuarentena rígida, total, y el abogado no pudo ir justamente a su oficina para brindar sus servicios, peor el cliente no sabe qué es lo que está pasando de su proceso, pues estamos ingresando en una situación de indefensión procesal. Eso es uno. Las notificaciones que se vayan desarrollando, o incluso, como dice, debería fijarse
como todos los sistemas procesales, ya debería fijarse en la oficina del abogado, pero lo que se hace es simplemente ponerlo por debajo de la puerta o simplemente darlo por notificado en el tablero, y en el tablero no hay nada, en el tablero judicial, pues igual estamos generando una indefensión procesal. Y vayamos a ver justamente una etapa que también es muy importante. ¿Cuál es? Aquellas normativas que han generado una cuarentena dinámica, por así decirlo, en la cual ciertos días uno podía desarrollar la actividad normal y otros días no. Sin embargo, puede haber caído ahí justamente la situación de una notificación, y por salud y justamente por preservar el derecho a la vida, no se haya generado las gestiones respectivas, pues estamos en ciertos problemas. Y las nulidades nacen de ahí. Pero, vuelvo a reiterar, a mi juicio es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que a un principio vine explicando. La aplicación de la norma en el tiempo es fundamental para generar el incidente de nulidad. Primero. El segundo nivel es la aplicación de esta normativa, si es de forma retroactiva, de forma inmediata o ultraactiva. A esa plataforma añadimos lo que viene a ser la identificación de la teoría de los derechos adquiridos y de los hechos cumplidos, pues estamos ahora justamente en la situación de ver qué sistema es el que predomina en el cuerpo adjetivo que estamos estudiando y generar en base a ello la nulidad por causas y efectos de lo que viene es el COVID. Pero no solamente el COVID, pues que el COVID es una de las principales, y el COVID justamente solamente es el principal de los elementos para poder generar estos vicios que se puedan no justamente prever por parte del juzgador y por parte de los abogados que asesoramos. Sino también hay otros elementos, como fue noticia a nivel internacional acá en Bolivia, la situación de lo que viene a ser los bloqueos de carreteras y caminos. Y esto también ha desarrollado, créanme o no, no solamente una situación de incumplimiento de derechos y obligaciones de forma contractual o extracontractual, patrimonial o extrapatrimonial, sino también han tenido que afectar en la situación de los que vienen a ser los procesos monitorios o procesos ordinarios o procesos administrativos que deben gestionarse. Y obviamente acá puede ver la causa o puede ver la fuerza mayor o cualquier elemento. Entonces es muy importante que nosotros generemos un espacio de estudio más. Pues bien, hasta aquí les doy las gracias a lo que viene a ser Así es Consulting Group por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en este espacio. Les dejo con este mensaje. Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Espero haber llenado en estos 30 minutos la expectativa sobre esto. He tratado de condensar todo el contenido. Obviamente, esto lo estamos dando como un curso muy aparte, de más especialidad con los profesionales del área específico, pero son los elementos, creo que más importantes que en estos momentos que ya estamos por salir, gracias a Dios, de esta pandemia, estamos en la mira de generar una revisión de ese expediente que está en el juzgado y ver qué es lo que ha pasado. No olvidemos las diferentes normativas que se han generado y que pueden para nosotros ser de mucha utilidad. Y bueno, quiero terminar también con la invitación de lo que viene a ser el próximo curso que se tiene, y esto obviamente es para todos. Cuanto más esta pandemia nos ha generado una situación de egreso, o es decir, de gastos, es muy importante ahora ver cómo generamos ahora una regeneración de nuestras finanzas personales. Pues bien, el próximo 28 de agosto tenemos a las 19 horas un curso virtual de más, obviamente, de 30 minutos con la licenciada o con la ingeniera Gabriela Strauss de finanzas personales para poder retomar este camino. Así, hasta aquí.